Y en virtud de lo que el tiempo se nos ha venido encima, teníamos 2 casos preparados. Vamos a presentar uno de ellos. Ustedes ya tienen sus controles. Si quieren, váyanse familiarizando con el mismo. C es oprimir para que encienda. Para cada pregunta que vayamos formulando durante la dinámica, ustedes tendrán en los botones que abarca esta zona de amarillo las opciones a contestar, y una vez que contesten envían su respuesta con el botón de extrema superior izquierda. Entonces vamos a dar paso a uno de los casos clínicos donde interactuaremos con nuestros ponentes, el doctor Duarte, la doctora Ruiz, el doctor Macías, y sobre la marcha iremos platicando las respuestas que ustedes mismos van a escoger a través de su control. Bueno. Paciente con cirrosis descompensada. Es una mujer de 40 años, con carga genética para diabetes. Epa. ¿Cuál están poniendo acá? Lo que pasa es que acá están proyectando otro, pero con que me dejen uno. Ahí está. Ya estamos sincronizados. Ya, ándale, Lulú. Ya, ese es, no le muevas. Mujer de 40 años, residente en la Ciudad de México, con carga genética para diabetes e hipertensión arterial, personales no patológicos sin importancia, personales patológicos, daño hepático por colangitis biliar, anemia ferropénica, y esta es su historia natural. Una paciente que empezamos a abordar desde enero, que ingresa al instituto por dolor en epigastrio con desorientación leve, una ultrasonografía que mostraba datos de trombosis portal. En el servicio de urgencias se le hace una paracentesis para buscar infección agregada. Una persona de talla bajita, 1,46 con 42 kilogramos, masa corporal de 19,7 en cuanto a índice, y las complicaciones asociadas que logró identificar el médico en urgencias era citis grado 2, encefalopatía, y llegaba con lesión renal aguda, clasificación Akin 2. Durante este abordaje, de todo lo que hemos platicado en la mañana y tratando de resumir, asumimos que es un paciente con sobrecarga hídrica, refractaria a tratamiento médico porque llega con falla renal. Ustedes pueden ver a extrema derecha bilirrubinas de 49, albúmina de 2, INR en 1.3, sodio en 131, potasio en 3.3, creatinina en 1.8, un child calculado en C, MEL de 29 puntos, con una disfunción renal corroborada por estándar, que es una filtración glomerular de 21 mililitros 21. Se inicia hemodiálisis, se inicia manejo médico y nutricional para abordar al paciente y completar lo que es la insuficiencia renal en el entorno de manejo nutricional. La primera pregunta, y está abierta a nuestros 3 profesores, ¿cuál sería el método inicial apropiado para este paciente que llega a urgencias con disfunción renal, con hepatopatía avanzada y con filtración de 21? Adelante. Si quieren ustedes, mientras terminan nuestro auditorio de contestar, pueden ir discutiendo para ustedes cuál es el mejor método de evaluación. Astrid. Bueno, yo utilizaría, o sea, personalmente utilizaría el método de análisis vectorial de impedancia bioeléctrica para poder además monitorizar el estado de hidratación y ajustarlo igual incluso con la diálisis. Pero también, de cualquier manera, el ATAC puede utilizarse sin problema y además puede
bueno, pero esto solo si está indicado, obviamente. Andrés. Bueno, creo que con lo que tenemos de experiencia con el uso de ángulo de fase y análisis de vectores de bioimpedancia, pues son los más apropiados. La tomografía ha incluido pacientes como este. El problema es que cada uno de los métodos realmente evalúa algo distinto. Sabemos que cualquiera de ellos va a ser de utilidad. Sabemos que la antropometría no va a ser de utilidad, particularmente para alguien de esa talla. El índice de masa corporal, entre otras mediciones, seguramente van a ser poco precisas. ¿Quieres agregar algo, Ricardo? Sí. Bueno, para mí también, bueno, estoy de acuerdo en que tenemos más experiencia en el instituto con la impedancia, que en este caso el análisis por vectores sería ideal, al menos bajo nuestra experiencia, pero también algo que me gustaría recalcar o que me gustaría aquí pues expresarles a ustedes es que, al final de cuentas, el método ideal será aquel que tengan disponible en su centro. De nada sirve que yo les diga ahora que la tomografía es la mejor si no la van a poder emplear, ¿sí? Y otra también, que el método que ustedes utilicen esté estandarizado de manera adecuada, que quien lo está empleando tenga experiencia o se capacite de manera adecuada para realizar la medición en este paciente. Una vez que ya se realiza la medición de esto en los pacientes, que se realiza la evaluación del estado nutricional, de la composición corporal en estos individuos, también es importante pues no ser pasivos, ¿no? Sino hacer algo por ellos y finalmente también tener un plan de seguimiento. Como también les mencionaba, o sea, si no tiene algún instrumento, o sea, si no tiene disponibilidad de resonancia, de tomografía, pues bueno, va a ser difícil también que con una sola medición puedan llevar a cabo un seguimiento adecuado. Sí, Andrés. Nada más quiero hacer tu comentario. Creo que aquí sería también muy importante aclarar cuál es la finalidad de evaluar a esta paciente. Si la finalidad es tener una estandarización de lo que hacemos en nuestro centro, bueno, pues esos son los métodos que ya los tres comentamos que serían los apropiados. Pero realmente, para alguien con un MEL de 29 que llega con falla renal aguda, ninguno de los métodos ha demostrado ser de utilidad para mejorar el pronóstico del paciente o para hacer una mejor estimación del pronóstico del paciente. Alguien con un MEL de 29, ya si tiene sarcopenia o no, es mucho menos importante simplemente por el grado de descompensación. Más aún, este es un acute on chronic, eso se trata totalmente distinto y algo perdón, creo que esa diapositiva la eliminé ahora que lo recuerdo, pero algo que yo les quería comentar es que no tenemos un solo método que haya sido validado en pacientes hospitalizados. Todo lo que tenemos es para el servicio ambulatorio. Bueno, en base a lo que contestaron, y aquí el punto es que ustedes se queden con el concepto de qué reproducen en su centro, de expertos que les puedo decir que 3 de los que están aquí arriba son 3 de los 5 que manejan más sarcopenia a nivel mundial. Y nada más recuerden en cuanto a TAC, que como dijo bien Andrés, la TAC tiene que ser validada. Este paciente aparte tenía falla renal, entonces la TAC difícilmente en ese escenario pudiese haber sido una opción. Si contestaron B y C, es válido, respaldando también lo que dice Andrés, cuál es el motivo por el cual quiero hacer esa validación o esa intervención en cuanto a abordaje nutricional. Y la falla renal, repito, per se, con una falla renal ya, si recuerdan ustedes, la filtración estaba en 21, si bien no es terminal, es falla renal crónica, hay que cuidar mucho la función residual del riñón de cara a lo que pueda venir después, y los medios contrastados en este subgrupo pequeñito pues, tendrían una contraindicación. Entonces, vámonos a la evaluación nutricional. Ustedes tienen aquí lo que evaluaron en el paciente, el peso, la masa corporal, las circunferencias. Se le hace un análisis vectorial que reporta caquexia, que es lo que ustedes tienen en la extrema inferior, en la extrema inferior izquierda, y un ángulo de fase determinado por análisis vectorial de 3. ¿Cuál sería el método más apropiado?
Puede ser el análisis, puede ser la circunferencia, puede ser la pantorrilla, puede ser el músculo. El punto es que ustedes lo aterricen al escenario real del paciente en el momento y en la condición que ameritó el internamiento de urgencias. Probablemente siendo un paciente descompensado, que tiene limitantes en cuanto a otros métodos de diagnóstico, el vectorial puede ser el más apropiado. Los pacientes hospitalizados, las circunferencias son menos sensibles a los cambios agudos en la composición corporal y tienden a subestimar el estado real de nutrición en el paciente. Nuestro paciente, como ustedes recuerdan, llegó el día 21. Para el día 24, haciendo mediciones ya continuas en cuanto a su abordaje nutricional, vean ustedes cómo cambia esta circunferencia a nivel braquial, cómo cambia el análisis vectorial. La vectorial se mantiene, pero el ángulo de fase está en 3.2 y 7 días después, una semana después de su internamiento, la circunferencia sin mayores cambios, prácticamente es igual a la de inicio, el tricipital sin muchos cambios, el análisis vectorial tiene un agregado, que es la sobrecarga hídrica sobre la caquexia, y el ángulo de fase pasa a estar más consumido. Antes de continuar, no sé si quieran hacer en población mexicana, ¿qué traduce esto? ¿Cuál es el corte de ángulo de fase en mexicanos? Para que la gente que está en el auditorio se familiarice en cuanto al corte. Bueno, el que validamos nosotros en esta población es menor a 4.9, entonces llegó desnutrido desde que lo vimos estaba desnutrido. Y eso es importante establecerlo. Cada método tiene que inclusive, o tendría que ser revalidado dependiendo de la población que se está estudiando. Y esto del análisis vectorial, una vez que encuentre su justo término comparativo con los otros métodos, pues pudiese ser una herramienta muy adecuada porque nos permite seguir en el momento y en los días. Este es el día 1, este es el día de la segunda medición, que fue 2 días después, y esta es la tercera medición 7 días después, de cómo un paciente totalmente desnutrido, con todo el manejo en hospital, con exceso de líquidos, pasa a ser desnutrido y aparte sobrehidratado. La siguiente pregunta: ¿cuál es considerado por las guías internacionales como el plan de alimentación más adecuado para los pacientes en esta condición? Una dieta hipoproteica e hiposódica, nutrición parenteral, una dieta hipercalórica normosódica o ninguna de las anteriores. Y mientras empiezan a contestar, no sé si Astrid, Andrés o Ricardo quieren ir contestando esta pregunta. Bueno, de estas yo diría que ninguna de las anteriores. O sea, depende mucho también del paciente, o sea, idealmente en estos pacientes tendríamos que tener un soporte nutricional, pero sería enteral, aunque creo que por ahí vienen las características de la dieta específicamente. ¿Tú le harías algún ajuste a esa dieta, Andrés? Sí, total. ¿Aporte proteico en esos pacientes? Sí, de hecho este paciente tiene caquexia severa, la sobrecarga hídrica y demás, sin embargo tiene alteración renal, entonces también en estos pacientes son de los más complicados que tenemos para dieta. Entonces, bueno, o sea, si tolera vía oral, obviamente podríamos dar por ahí algunos dieta hiperproteica, sin embargo hay que estarla checando junto con la creatinina. Y de hecho en algún punto en la hospitalización habrá que disminuir la proteína en este caso, pero por la parte renal. Y creo que, bueno, como no tolera vía oral, se recomendaría nutrición enteral. Y bueno, lo que tenemos en esto son los aminoácidos de cadena ramificada y bueno, hay que aumentar también el aporte de carbohidratos para que, para que tengas suficiente aporte de calorías, sin hacer echar tanta mano a las proteínas, justamente porque hay que cuidar el riñón también. Ah, pero estaba en diálisis, ¿no? Estaba en diálisis. Bueno, entonces sí le podemos dar mucha proteína. ¿Quieres hacer ese comentario, Andrés, sobre todo en esa consecuencia de falla renal, falla hepática? Estudios iniciales de Córdoba rompen con las normoproteicas, hipoproteicas, hay que darles hiperproteicas en el momento agudo, pero el escenario de falla renal te limita. Bueno, creo que es importante mencionar que esto es falla renal aguda, entonces
modificar una dieta en cuanto a falla renal aguda en un paciente que tiene una condición que es potencialmente reversible en el corto plazo, más aún con una condición que requiere un mayor aumento de proteínas, pues probablemente no tenga mayor sentido. Y esto, por ejemplo, nos pasa mucho cuando tenemos rotación, bueno, tenemos pacientes en la consulta, en la terapia intensiva, perdón, y nosotros somos un grupo multidisciplinario, todos pasamos visita juntos, hay siempre una nutrióloga o un nutriólogo con nosotros, hay siempre cirujanos de trasplante, patólogos de trasplante, farmacólogos, etcétera. Somos un grupo como de 8 o 10 personas que todos vemos a los mismos pacientes y son discusiones que tenemos todo el tiempo de que, bueno, si este paciente tiene falla renal aguda, le voy a limitar la proteína, tengo una indicación para limitar y tengo una indicación para aumentar. Es falla renal aguda, vamos a tratar al paciente como si fuera un problema hepático exclusivamente, en vez de limitarle el aporte proteico que ahorita va a necesitar de mayor manera. Y nada más la otra cosa para comentar, bueno, recalcar lo que ahorita dijo Aldo, que es que en un paciente con encefalopatía no hay por qué limitar el aporte proteico, hay que tener cuidado, hay que dar el tratamiento antiamonio, pero acuérdense que de hecho limitar el aporte proteico a estos pacientes es contraproducente y nada más como cuando vean nutrición parenteral en algún examen, esa seguramente nunca será la respuesta, porque nutrición parenteral es lo último que vamos a hacer en cualquier paciente. Sí, en cuanto a estos pacientes que son los que vemos, bueno, que tenemos, que estamos siguiendo en el hospital con acute on chronic, hemos visto incluso cuando empiezan con estas fallas que, o sea, normalmente no queremos restringir proteína de ninguna manera porque sabemos que obviamente tiene más riesgo de desarrollar encefalopatía hepática, más complicaciones. Sin embargo, sí hemos visto que se va alterando, o sea, a pesar de que este paciente, por ejemplo, que tiene diálisis, no hay problema, pero no todos lo tenemos con terapia de reemplazo renal. Entonces, en este caso, nosotros sí ponemos muchísima atención en cuanto al tratamiento de proteínas. La ventaja es que podemos hacer mano de los carbohidratos que finalmente aportan energía y puedes hacer, bueno, aportan glucógeno y eso también sustituye hasta cierto punto o abarca lo que requieren de energía y finalmente en proteínas, pero bueno, idealmente no queremos reducirlas, pero estos pacientes específicamente a veces sí lo tenemos que hacer, pero al final es cada paciente, o sea, necesitamos abordarlo y adecuarnos, incluso hacer modificaciones, por eso es lo que decía mucho en la plática, incluso diarias e incluso 2, 3 veces al día. Para todos aquellos que contestaron ninguna de las anteriores están en lo correcto y como pueden darse cuenta están vertiendo conceptos que tienen que aterrizar personalizados a cada uno de sus pacientes. ¿Cuál es el manejo nutricio de un paciente con hepato renal? Estrictamente hablando, decir que nuestro escenario pudiese tener un hepato renal es complicado, repito, esto es la última opción, pero tienen ustedes que depurar su escenario, buscar el gasto en cuanto a kilocalorías, dar el aporte proteico suficiente, hacer los ajustes en cuanto a la ingesta de agua, las correcciones en sodio, en potasio. Acuérdense que esta hiponatremia es dilucional, no le falta sodio al paciente, le falta sacarle agua para que el sodio se corrija, hacer los ajustes en micronutrientes y los suplementos en cuanto en este caso, a zinc. Hay muchas guías que norman estas conductas, pero repito, son guías aquí muy orientadas a falla renal aguda sin tener el contexto de falla hepática. Entonces, esto es lo que se está buscando en escenarios particulares por los gastos calóricos que genera un paciente con infección, un paciente con falla renal, un paciente con encefalopatía, que son totalmente diferentes, y que la conducta a futuro es identificar, personalizar y sobre eso tratar con las vías adecuadas de aporte proteico, calórico o que la entidad o que el cuadro en el momento lo presente. ¿Sí, Andrés? Nada más un comentario. Cuando tenemos un paciente especialmente tan grave en la terapia intensiva con diálisis y que está recibiendo muchos líquidos intravenosos, no olviden de cada líquido que va adentro del paciente, ver cuánto sodio se le está metiendo, porque
de repente terminamos haciendo paracentesis a estos pacientes cada 3 días y decimos, bueno, caray, pero si este paciente, este ambulatorio, este paciente no requería paracentesis o la requería cada 2 semanas, ¿por qué lo tengo que hacer paracentesis cada 3 días? Bueno, pues porque nosotros estamos afectando a ese paciente en dándole mucho más sodio del que le corresponde. Si el paciente está comiendo, bueno, hay que considerar ese sodio, que yo aquí creo que estaría un poco en desacuerdo, que yo creo que sí, independientemente de la falla renal, yo sí le limitaría el sodio a este paciente, porque si no lo que me va a traer es más paracentesis más frecuentes, y cada vez que alguien mete una aguja a un paciente hospitalario, tiene riesgo de infección y tiene riesgo de sangrado, especialmente para un paciente tan grave. Entonces, la limitación de sodio, tanto de la dieta como en los líquidos intravenosos, creo que es prioritario para un paciente tan grave con enfermedad o con un acute on chronic. Totalmente de acuerdo. Bueno, el paciente continuaba hospitalizado. Ya estamos en el 19 de febrero, las bilirrubinas se empiezan a resolver. El evento inicial tratado empieza a tener una recuperación, pero el paciente de inmediato entra a un protocolo de trasplante. Su puntaje no cambia mucho, el MEL prácticamente no se modifica. El manejo del sodio, en virtud de que se ajusta mejor el balance negativo, empieza a mejorar. La creatinina baja parcialmente y es un paciente que en este momento tiene complicaciones asociadas de ascitis, encefalopatía y, al no resolver la función renal, probablemente una etiología hepatorenal. Por ahí le sueltan una tomografía trifásica, le hacen una endoscopía, ven varices de riesgo, le hacen 2 ligaduras con un puntaje para valorar disfagia postligadura que nos da 5 puntos. Es un paciente que ya está enlistado, que lo seguimos abordando en cuanto a este abordaje nutricional, cuál es el método más adecuado en un paciente que ya está en lista. Aquí quiero escuchar otra vez la opinión de los 3. Tomografía, ángulo de fase, vectorial, dinamometría, A y B son correctas. ¿Y qué opina nuestro auditorio? Paciente que sigue estando con una descompensación grave, no recupera al 100% la agudización y la gente de trasplante está con marchas forzadas para priorizarlo en la lista. ¿Qué ajuste en cuanto a método de evaluación nutricional sería el más adecuado? Bueno, yo creo que en este momento, en este paciente, bajo las condiciones en las que se encuentra, que como ya se vio, se le realizó una tomografía, están efectuándose todos los estudios, todos los análisis relacionados con la evaluación pretrasplante. La tomografía que ya tiene, o sea, puede ser un buen método para evaluar pues, el estado nutricional en este paciente. Aquí sí podemos evaluar la cantidad de músculo a nivel de la vértebra L3, por ejemplo, y también, por otro lado, otros métodos como la viva y el ángulo de fase se pueden emplear en este caso en particular. Como recordarán, este es un paciente que tiene encefalopatía de bajo grado, entonces aquí yo no recomendaría la dinamometría. Aquí no sería muy fiable el resultado, por lo cual, pues bueno, las primeras 2 pueden ser buenas opciones, dependiendo si el paciente pues tiene o en el hospital existen estas técnicas o se pueden emplear en ellos. Astrid. Sí, como comenta el doctor Macías, podrían ser estos métodos e incluso algunos otros de los que comentamos en las presentaciones. Sin embargo, justamente aquí, que es justo cuando aprovechamos que al paciente se le hace un estudio como la tomografía para obtener el índice del L3, y con esto también podemos incluso priorizar para el trasplante, o sea, podemos utilizar el MELD ajustado para sarcopenia. Entonces, yo utilizaría en este caso o me basaría más en el resultado del ATAC. Andrés. Bueno, yo no voy a contestar la pregunta, sino voy a decir lo que se me da la gana, porque así me dijo alguna vez un maestro, y tenía razón, espero tenerla. No, lo que quiero decir es lo siguiente, la verdad es que cualquier método que se utilice en este momento para un paciente tan grave, es difícil que tenga alguna utilidad en el paciente. La tomografía es sin duda…
La tomografía es sin duda es que está diciendo que mi paper de MEL sarcopenia, pero de hecho en nuestro paper de MEL sarcopenia lo que fue utilizado fue para pacientes con MEL más bajo, porque un paciente con este MEL no tenemos nada que esté validado para realmente decir le va a ir bien o le va a ir mal post-trasplante. Entonces por eso es importante hacer este tipo de evaluaciones para estandarizar el manejo médico, pero si yo le hago la tomografía a este paciente, de acá que consigo que algún radiólogo me saque el índice muscular, me va a tomar no menos de una semana en el mejor escenario, y para entonces el paciente probablemente ya esté trasplantado. Entonces, por eso, desde el principio yo dije, hay que ser muy claros en cuál es el objetivo. Estandarizar el tratamiento o estandarizar la información con intención a reportarla posteriormente y mejorar la calidad de pacientes en el futuro. Tomografía o viva o ángulo de fase están perfectos, pero realmente para este paciente no va a tener una gran diferencia. Luego aún, el problema que tiene la tomografía, y que de hecho es lo que va a salir recomendado en los lineamientos para evaluación de pacientes frágiles para trasplante, pues es poco práctico, porque si tengo que repetir como se está mostrando ya en este estudio, si tengo que repetir a la semana, al mes o a los 3 meses cómo fue que cambió este paciente, si tengo que someter al paciente a una nueva tomografía, eso es una exposición es muy significativa a radiación, y además es poco creíble que algún sistema médico de manera rutinaria vaya a hacer esto. Esto sería poco sostenible para cualquier sistema médico. Muy bien. Entonces el punto es escenarios muy personalizados. Creo que hay que apurarnos un poquito. ¿Mande? Que creo que hay que apurarnos un poquito. Sí, vamos. Y el rol entonces de lo que es en la sarcopenia de estos pacientes está totalmente justificado. Hay múltiples publicaciones en torno al tema del paciente en la lista de espera, de todo lo que ha platicado en el transcurso del día, de los métodos establecidos, tomando como base lo que es la tomografía. Ejercicio. Le indicarán ejercicio a este paciente que está en la lista y en esas condiciones, que yo creo que aquí hay que reprogramarlo. Un paciente que está en la lista, no en esas condiciones. Vamos a tomarlo al escenario de ejercicio. No tiene nada que ver nuestro paciente tan agudo, es un paciente que está con un Child B de 15 puntos, un Child B y un MEL de 15, 16 puntos. ¿Le harían ejercicio? A ver sus opciones en cuanto a respuesta. Mientras, ¿qué opina Ricardo en cuanto a eso? Andrés, en cuanto a eso. Bueno, pues en realidad el efecto del ejercicio en población cirrótica en estadios avanzados no está actualmente, no existe la evidencia suficiente como para recomendarlo. De manera general, los estudios lo que mencionan es que el ejercicio aeróbico de una intensidad leve a moderada es lo más adecuado, o sea, hablando en general en cirrosis. Sin embargo, en este caso en particular, teniendo en cuenta todas las complicaciones que el paciente tiene, puede ser complicado la prescripción de la intervención, ¿no? Aquí, como ya les había mencionado durante la charla, uno de los puntos más importantes es la evaluación del riesgo al cual puede estar sometido este paciente si lo ponemos a que haga ejercicio, ¿no? O sea, aquí tenemos que evaluar que el paciente esté bien beta bloqueado, por ejemplo, que exista una profilaxis adecuada en cuanto al riesgo de sangrado variceal, también las limitaciones físicas, por ejemplo, ascitis. Si este paciente tuviera un catéter en el cual por el cual se le estuviera suministrando diálisis de manera periódica, también esa puede ser una limitante anatómica para este individuo. Y pues en realidad, como ya mencionaba el doctor Duarte, pues bueno, en este momento son otras las prioridades. ¿Qué tanto impacta en este momento el ejercicio? Pues bueno, hasta el momento no hay algún estudio que nos indique de manera o que nos indique que el ejercicio va a tener algún papel inmediato en cuanto al trasplante. Sin embargo, sí quiero mencionar que si es un paciente en el cual es factible que se realice un trasplante a mediano plazo, es un paciente que en el estado post-trasplante el desarrollo de complicaciones metabólicas va a ser tan alto como el 50%, resistencia a la insulina, síndrome metabólico, obesidad, y que a final de cuentas, post-trasplante, la principal causa de mortalidad va a ser cardiovascular.
si en un paciente que el injerto hepático pues perdure, o sea, que no tenga ningún problema, la mortalidad cardiovascular va a ser lo más importante. Entonces, sí debemos de educar al paciente para que posterior al trasplante pues lleve una actividad física y una alimentación adecuadas. Muy bien. Para la gente que contestó contraindicado en el escenario de disfunción renal, totalmente de acuerdo. Para los que contestaron cuando replanteamos que era un paciente no en esas condiciones, que estaba en la lista, totalmente de acuerdo, tanto uno como otro. Bueno, aquí están todos los estudios programados y nuestra última pregunta va orientada a la disminución de la masa corporal, tratando de juntar todos los escenarios que les han platicado en el transcurso de la mañana. ¿Qué impacto tiene la disminución de la masa muscular en el post-trasplante? ¿Qué impacto tiene? A ver, contestemos, que es la última. Y espero las respuestas de Ricardo, Andrés y Astrid en cuanto a la masa muscular en el post-trasplante inmediato. Bueno, si no se durmieron mi charla, creo que la van a tener correcta. Entonces, nada más quiero ahondar un poco más en lo que dijo Ricardo, en vez de contestar lo que me preguntó Aldo nuevamente. Creo que el ejercicio nunca está contraindicado. Creo que el ejercicio siempre va a estar indicado. El único problema es que hay que adecuarlo. En algunas veces lo único que el paciente podrá hacer es utilizar cintas elásticas en la terapia, en la cama de la terapia intensiva, y en otras ocasiones necesitará ir a un programa de rehabilitación por riesgo de caídas. Entonces, solo para comentar que, bueno, como un entusiasta del ejercicio en cirrosis que soy, yo diría que nunca está contraindicado, solo hay que adecuarlo apropiadamente. Muy bien. Y creo que sí quedaron entendidos todos los conceptos. El paciente que llega en malas condiciones, sin un preacondicionamiento previo, buscando validar o mejor dicho mejorar esa masa muscular disminuida, sabemos que tiene impacto en complicaciones post-trasplante, tiene impacto en mortalidad. Por lo tanto, todos aquellos que fueron casi el 75% que contestaron ambas opciones están en lo correcto. Pues con esta imagen terminamos. Espero haya sido de su agrado este ejercicio, un poco cansado ya para terminar el día, pero que trata de completar los conceptos que se vertieron durante la mañana de abordaje nutricional, dietas en escenarios específicos y lo que es el ejercicio en el paciente con daño hepático. Muchas gracias.